Así que es un privilegio realmente tener esta posibilidad en nuestro país, en nuestro pueblo. Vamos hoy a hablar de un tema que quizás la palabra suene fuerte. Algunos dirán, ¿qué es esto? Está en inglés, porque vamos a hablar de inerrancia. Y entonces muchas veces no entendemos cuál es o lo que implica este concepto, pero yo le puedo decir que es un tema que todo creyente debe estar muy claro y debe de entender a cabalidad, porque es un tema que tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe. Así que nosotros vamos a estar tratando este tema de la inerrancia de la Biblia. Y es un tema de mucha importancia para nosotros, porque uno de los conceptos de mayor relevancia de la fe cristiana que nosotros debemos entender es el de la inerrancia bíblica. ¿Por qué digo esto? Ya que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, de fe y obediencia que Dios ha dado al ser humano para que le conozca, para que le glorifique, para que le adore, para que le obedezca. Nosotros tenemos que entender que todas estas cosas tienen su fuerza en que la Biblia es inerrante. Es decir, que estamos frente a un libro que tiene una fuerza tal que todas estas cosas que hacen en la vida del creyente son cosas que nos dan seguridad y es una fuente o una roca fuerte en medio del tiempo en que estamos viviendo. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando precisamente de la única, y fíjese que estoy usando expresiones que son muy absolutas. Antes decía única regla suficiente, absoluta, la única que es segura, absoluta, la única que es infalible. Y ahora voy a decir que es la única fuente de autoridad para el creyente, tanto en doctrina como en vida cristiana. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos grandes maestros y nosotros consultamos, y lo vamos a hacer hoy, en medio de este primer estudio, fuentes de escritura de estos maestros. Pero yo quiero decirle que estos maestros bíblicos, no importa el nombre sonoro que pueda tener, ninguno tiene más autoridad que la Biblia. Por lo tanto, todo lo que un maestro pueda decir, su fuerza y su autoridad depende de la autoridad bíblica. Es por esto que tenemos la necesidad de valorar qué fuentes nosotros consultamos, cuáles son las fuentes reales que nosotros tenemos. Hasta mediados del siglo XVII, todas las personas que profesaban la fe cristiana aceptaban como un hecho que la Biblia era completamente veraz en lo que decía. Sin embargo, con la elevación de la razón humana, algunas personas comenzaron a cuestionar la Biblia. Y hoy estamos en un tiempo donde aparecen muchas personas que usan la radio, que usan la televisión, a otros están en iglesia que cuestionan la veracidad de la palabra. Este cuestionamiento lo comenzaron a hacer bajo la base de su propio razonamiento humano, rechazando, criticando varias partes según lo que le parecía más razonable o probable para ellos. Muchos de estos críticos
querían mantener alguna relación con la iglesia cristiana y al mismo tiempo ser árbitros de una supuesta verdad. En los últimos 50 años, debido al aumento de los debates cristianos sobre la veracidad de las escrituras, se ha desarrollado un vocabulario para resumir esas afirmaciones. Y ahí nace este término que se llama inerrancia, el término de la inerrancia. Por esto que nosotros tenemos que pensar seriamente en lo que este concepto significa, en lo que este concepto implica a uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos del término de la inerrancia de las escrituras, tenemos necesariamente que hablar de la doctrina de la inerrancia. Y pensamos y definimos inerrancia así. La doctrina de la inerrancia o la afirmación de que las escrituras son sin error significa que la Biblia es completamente veraz. Y es interesante esta expresión, completamente veraz. En todas las cosas en que los autores bíblicos, ya sean detalles geográficos, cronológicos o teológicos. Así que este es el concepto básico de la inerrancia. Lo que creemos en esto, lo que creemos en la inerrancia, tenemos que partir o tenemos que afirmar que la Biblia es, por ser inerrante, al mismo tiempo verbal y plenaria. Y esto todo creyente debe entender qué significa verbal y plenaria. Esto quiere decir que aunque los autores humanos de las escrituras eran hombres individuales, Dios supervisó el proceso de tal manera que cada palabra fue escrita de acuerdo a su voluntad y protegida de cualquier error. Vayamos al ABC de este concepto. Es decir, la Biblia fue escrita por escritores humanos, le van a decir. Eso es cierto. Pero para nosotros, además de esto, estos escritores humanos no fueron invalidados forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de escribir. Sin embargo, Dios supervisó el proceso y cada palabra fue escrita de acuerdo a su voluntad y protegida de cualquier error. En este sentido, algunos hermanos estudiosos plantean lo siguiente. Por ejemplo, el hermano Wayne Grudem en una de sus teologías plantea lo siguiente. La inerrancia de la Biblia significa que en los manuscritos originales, y esto es importante, que en los manuscritos originales no se afirma nada que está contrario a la verdad. Fíjense que el hermano está diciendo en los manuscritos originales, porque muchas veces cuando nosotros recibimos la Biblia en idiomas como el nuestro, esto no pudiera estar afectado por la forma en que se traduce a nuestro idioma la Biblia. Y muchas veces hay escritos o versiones de la Biblia que se alejan en cuanto a la verdadera interpretación de la misma. Un segundo concepto en cuanto a esto
nos lo plantea el hermano Charles Riley en su teología básica, cuando dice, inerrancia significa que siempre dice la verdad. Así que ya tenemos una idea correcta. Este es el concepto de inerrancia. La Biblia siempre dice la verdad. Ahora, junto con el concepto de nosotros tenemos que introducir un segundo concepto, y es el concepto de la infalibilidad. Esto significa que la Biblia, por ser infalible, en cualquier diccionario que usted lo busque, significa lo mismo, es incapaz de tener error. Es incapaz de tener error. Y esto es posible por el proceso de inspiración por Dios. La inspiración por Dios, que fuese el proceso mediante el cual Dios toma control de estos hombres que escriben la palabra para poner allí su palabra en la forma que Él quería que nos llegara al día de hoy. Hermano La Cueva aclara muy bien este tema y dice, inerrancia e infalibilidad son vocablos parecidos, pero no sinónimos. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, afirmamos que no tiene error. Pero cuando decimos que es infalible, afirmamos que no puede errar. Así que yo creo que esto no puede cerrar el tema para nosotros entenderlo. Es inerrante porque no tiene error. Es infalible porque no puede errar. Para garantizar la infalibilidad de su palabra fue que Dios se valió de la inspiración divina. La inspiración divina es la operación ejercida sobre los escritores bíblicos, y usted tiene allí varios versos que hablan sobre esto, como Efesios 2:20, segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16, por la cual Dios supervisa por medio del Espíritu Santo el proceso de la escritura. Jeremías 13:1-2, Apocalipsis 1:19 y 14:13. Y cuando veamos siempre conjunción, yo digo a mis alumnos, cuando usted vea una conjunción en la Biblia, siempre deténgase, porque eso es lo que le va a completar la idea en sentido general. Y vigila el trabajo para evitar que los autores omitieran alguna cosa, incluyeran errores y escribieran solo su palabra. Jeremías 36:2. La guía del Espíritu Santo y la supervisión directa de Dios hacen de la Biblia el único, y vuelvo a ser absoluto, libro infalible y sin errores en sus documentos originales. Y yo quiero insistir en esto, porque la Biblia luego, y lo vamos a ver, sufrió muchas traducciones, fue escritos luego en copia donde pudieran haber o aparecer copias con errores, pero en sus documentos originales era o fue un libro sin error. Retomando el concepto, por eso es que la Biblia es inspirada verbal y plenariamente, como lo dice segunda de Timoteo 3:16. Verbal, puesto que la inspiración incluye las palabras, no solo las ideas y conceptos como dicen algunos. No, Dios encargó que el escritor no solo fuera ayudado a poner sus ideas y conceptos, sino también se encargó que las palabras que fueran allí fueran las palabras que él quería. De esta forma o de estas cosas hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, como dice Primera de Corintios 12:13, sino con la que enseña el Espíritu. Primera de Corintios 12:13 es claro y concluye diciendo,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que también las palabras tuvieron ese trabajo. Y es plenaria para que se extienda a la totalidad de los libros. O sea, no hay libros inspirados y libros no inspirados. La Biblia es inspirada plenariamente, es decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Y le pongo un ejemplo siempre en relación con esto. Nosotros sabemos que hay libros como el Evangelio de Enoch, o la Ascensión de Moisés, que no eran libros inspirados, eran libros pseudopigráficos que circularon en el siglo I y que se usaron muchas veces como consulta en algunos aspectos. Cuando Judas escribe su carta universal, Judas toma porciones de estos libros. A través de Judas nosotros sabemos que el cuerpo de Moisés fue disputado con el ángel Miguel y Satanás en algún momento. Eso fue tomado del libro La Ascensión de Moisés. Yo pregunto, ¿el libro La Ascensión de Moisés era inspirado? No. Sin embargo, cuando Judas trae ese dato histórico real y lo pone en su libro, esa porción que pone en su carta universal ya es inspirada. Es inspirada porque está en la palabra de Dios. Así que cuando decimos toda por Dios, estamos hablando de su totalidad. La misma Biblia afirma sobre ella misma esa realidad. Aquí tenemos versos para los que están anotando, donde la Biblia misma afirma esa realidad que hemos hablado, de su inspiración total y de su inerrancia y de su infabilidad. Salmo 12:6, segunda de Pedro 1:21, Hebreos 1 del 1 al 2, Números 23:19, segunda de Timoteo 3:16 y San Juan 10:35. Sin embargo, la inerrancia hay que explicarla bajo las siguientes realidades. Vayamos entonces a profundizar un poco sobre estas realidades. Ya habíamos dicho que se aplica solo a los manuscritos originales. Y no se puede negar que hay algunos errores de copiado en todos los manuscritos hebreos y griegos, principalmente errores numéricos y numéricos. Sin embargo, la gran cantidad de manuscritos griegos y hebreos que tenemos y su cuidadosa transmisión nos permiten a nosotros estar en condiciones de reconstruir el texto original con una gran exactitud. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar primero del Antiguo Testamento. Todos sabemos que fue originalmente escrito en hebreo, con una poca porción en arameo. Fueron escritos entre el año 1400 al 430 antes de Cristo. A los originales de los documentos antiguos se les llaman autógrafos. Y todos los autógrafos del Antiguo Testamento se han perdido. Solo tenemos copias. Son miles las copias. Y el proceso de comparación y el estudio de estas copias es lo que se le llama la crítica textual, que florece en el siglo XVI, aprovechando la imprenta y que permite múltiples copias exactas del mismo libro. Sin embargo, es bueno saber que el proceso de copiado del Antiguo Testamento fue muy riguroso. Los antiguos rabinos y escribas judíos trabajaron con muchos detalles y cuidado para no cometer error. De hecho, los rabinos judíos siguieron sistemas detallados para contar las letras de los manuscritos y verificar
las variantes accidentales. Es decir, que luego que escribían, contaban las letras para decir, aquí hay una letra de más, déjeme ver dónde yo la puse. Algo inevitablemente, todos los manuscritos copiados a mano tienen variaciones, ¿verdad? Aunque tienen gran precisión. Dentro de los planes de Dios, en 1947, un pastor judío descubrió en una cueva cerca del Mar Muerto una pieza de cerámica que al romperse luego que el muchacho tirara una piedra, mostró el mayor descubrimiento de copias del Antiguo Testamento dejado allí cuando los esenios huyeron del ataque romano en el año 70 después de Cristo. Además de importantes documentos de interés, secta y literatura extrabíblica. De ahí que los eruditos encontraron parte, óigame bien, de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther y Nehemías. Estos escritos son conocidos como los rollos del Mar Muerto y son manuscritos y copias de aproximadamente 250 años antes de Cristo hasta 50 años después de Cristo. Es decir, son escritos del periodo, de ese periodo oscuro que nosotros le llamamos periodo intertestamentario de mucho valor, y allí estaban en esos rollos del Mar Muerto muchos, la mayoría de los manuscritos del Antiguo Testamento. Además de estos textos hebreos, nosotros también contamos con copias antiguas del Antiguo Testamento, traducida en griego, en latín, y allí nosotros podemos tener evidencias que ni siquiera los enemigos de la Biblia pueden negar de la veracidad del texto del Antiguo Testamento. Todos sabemos que la Biblia, versión de los 70, fue una traducción griega hecha en el cautiverio. La Biblia latina, la Vulgata, y la Biblia siriaca o siria, la llamada pechista, que hoy podemos tener ejemplares en nuestras librerías, todas confirman la realidad de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? La evidencia de documentos del Nuevo Testamento que habían sido copiados circulaban en el siglo I, y dentro de la misma Biblia se confirma la autoridad de estos libros como inspirados. Opciones como Colosenses 4, 16, Primera Tesalonicenses 5, 27, Segunda de Pedro 3, 15 al 16, nos muestran esas evidencias internas. A medida que esas copias continuaron aumentando, se hicieron copias de copias, y más adelante la tendencia de los escribas de estas copias fue uniformar, agruparla por familia, de acuerdo a su procedencia geográfica. Y aquí yo quiero explicar un poco qué fue lo que pasó. A diferencia del Antiguo Testamento, que existían escribas que garantizaron que esas copias fueran lo más fidedignas posible, en el Nuevo Testamento las copias comenzaron a circular en las iglesias y de repente se comenzaron a sacar copias de copias, y allí pudieron haber y ocurrido muchos errores. De hecho, se establecieron varios centros de copiado en el occidente, en Alejandría, en Bizancio. Sin embargo, la región que más copia produjo fue la región de Bizancio. De ahí fue que se habló de los manuscritos bizantinos que se escribieron en griego y que sirvieron como base a la Biblia que tenemos hoy. Lo maravilloso de esto es que, mediante comparaciones de los testimonios y las tradiciones antiguas
de diferentes textos, podemos acercarnos asombrosamente a una tremenda exactitud del texto original. La mayoría de las variantes tienen poco o ningún efecto global en el Nuevo Testamento, a tal punto que un profesor de griego que enseña crítica textual en una gran universidad le dijo a sus alumnos que la crítica textual sirve para aumentar la confianza de los estudiantes en la Biblia. Aquí hay un concepto que sirvió de base, es el llamado Textus Receptus, y fue la primera edición griega del Nuevo Testamento de mano de Erasmo de Rotterdam y que se realizó en Suiza, en Basilea, en marzo de 1516. Ahora, vamos a estudiar un poco una comparación de la realidad de la Biblia y la exactitud como texto en comparación a los textos más conocidos de la historia del mundo antiguo. Partimos de esta edición de 1516 que se realizó partiendo de los textos tardíos, textos bizantinos, que ya nosotros dijimos que se usaron como base. Datos interesantes y lo vamos a comparar con otros datos de otros escritos que el mundo de hoy le da mucho valor y no cuestiona. Por ejemplo, atención, existen cerca de 6.000 manuscritos antiguos o porciones del antiguo o porciones del Antiguo o Nuevo Testamento. Para darnos una idea de lo que yo estoy diciendo en cuanto a la fiabilidad de los 142 libros, de los 142 libros que escrito por el historiador Tito Livio, nosotros encontramos que de esos 142 libros que se escribieron en los años 59 hasta el 17 después de Cristo, solo sobreviven 30. Es decir, de lo que escribió Tito Livio del año 59 al 17 antes de Cristo, solo sobreviven 30 de esos libros. Sin embargo, hoy los historiadores le dan valor a los 142 libros. Partamos de la información anterior en relación del Nuevo Testamento y yo se la voy a poner para que usted no la olvide. Aquí la tenemos. Nosotros existen 6.000 manuscritos del Antiguo Testamento, de porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, de esto solo existen 30 manuscritos. De los 14 libros de la historia de Tácito, solo sobreviven 4. Sin embargo, la historia no cuestiona bajo ningún criterio la autenticidad de ninguno de estos libros. El famoso Platón que a ustedes le enseñan en las escuelas y que todos sabemos que fue un destacado, ¿verdad? Historiador y filósofo de la antigua Grecia. De Platón, el manuscrito más antiguo que existe es del 813 después de Cristo. Y sus textos más antiguos del 900 al 400 antes de Cristo. Esto representa una separación de 2000 años y no se cuestiona
ningún escrito de Platón. El gran Aristóteles, el manuscrito más antiguo que existe es de 850 después de Cristo. Y la copia más antigua de 400 años antes de Cristo, con una separación de 400 años. Y con una separación de casi 1500 años. Todos conocemos la Ilíada y la Odisea de Homero, una obra que nadie cuestiona. Esta obra fue escrita en el 800 a.C. y la copia más antigua 400 a.C. Una separación de 400 años y solo existen 43 copias y nadie cuestiona la realidad. Pero de su Biblia, de la Biblia, hermanos queridos, si usted tenía duda, existen 6.000, más de 6.000 manuscritos antiguos que confirman su realidad, su veracidad y que confirman a la Biblia como palabra escrita de Dios. Ahora, errores, sí. Pudieron haber errores. Hay dos tipos de errores. Uno de origen intencional y otro de origen intencional. Los intencionales, los no intencionales son errores de vista. Todo el que copia todos esos manuscritos pudieron haber cometido errores escribiendo, leyendo. Errores de audición, si esto fue dictado por alguien en particular. Errores de escritura pudieron estar presentes allí. Me comí una parte, me comí una línea, me comí una palabra. Errores de juicio. Algunos escribas introdujeron o incorporaron notas explicatorias al margen de las escrituras y así aparecían. Es decir, que todos esos errores eran posibles. No era fácil ver un original y copiar. No era fácil copiar por un dictado. No era fácil. Cuando yo quiero poner juicio y aparecieron escritos con muchas fallas en este sentido. Sin embargo, habían también errores intencionales. Habían también errores intencionales, como la modificación de la gramática y la ortografía, en un intento de unificar o uniformar la gramática. Algunos escribas corregían el texto y cuando escribían decía que eso no se oye bien así o yo lo entiendo de otra manera y corregían el texto. Hubieron errores de armonización de pasajes similares. Algunos escribas tenían la tendencia de armonizar pasajes paralelos y de introducir uniformidades para estilizar las expresiones. Y eso muchas veces alejaba las expresiones de la realidad. Esto es así hasta el día de hoy. Hay una versión de la Nueva Biblia Internacional que está siendo muy cuestionada. Precisamente por esto, porque los traductores en estas versiones, lo que están copiando, quieren supuestamente hacer ciertas armonizaciones y lo que hacen es quitarle la fuerza a la palabra que fue revelada en cuanto a lo que Dios quería decir. Además de esto, uno podría preguntarse entonces, siendo la Biblia un libro infalible e inerrante, ¿por qué lo que nos llamamos cristianos podemos tener tantas diferencias basadas todos en la misma Biblia? Esta es la pregunta que nos hace simple y llanamente por el problema de la interpretación. Interpretar es expresar un significado a través del habla o de las escrituras. Y los problemas que tenemos
no es propiamente de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, inerrante e infalible. Los grandes problemas que tenemos, la interpretación de las Escrituras, que es un tema que nosotros vamos a tratar el próximo martes ya a plenitud. Porque, ¿qué es interpretar? Interpretar correctamente un texto es transferir, y mire la palabra que viene, fielmente el significado del texto que el autor humano inspirado comunicó sin olvidar la intención divina, porque fue Dios que la inspiró. Y nosotros no entendemos esto. Por eso, cuando yo voy a hacer interpretación bíblica y no sé interpretar la Biblia y no valoro orden de interpretación, reglas de interpretación tan básica como texto, contexto, aspecto cultural, entonces yo puedo decir que la Biblia, o yo puedo hacer que la Biblia diga lo que quiera, porque en realidad yo estoy abusando de esa realidad. Por eso es que segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese va a ser el tema base de nuestra la próxima semana. Así que, hermanos queridos, la Biblia es y será siempre la palabra infalible e inerrante de Dios. Y si a veces parece que hay confusión, es porque no la manejamos correctamente. Que Dios nos ayude a aceptar siempre esta verdad. Y yo concluyo con un comentario de la teología de Milal que dice: la inerrancia es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera en todas sus enseñanzas. Si la Biblia no es inerrante, entonces nuestro conocimiento de Dios puede ser impreciso y poco fiable. La inerrancia es un corolario de la completa inspiración de la Biblia. Los teólogos han empleado una serie de estrategias para explicar la discrepancia aparente en algunos pasajes bíblicos. Y aunque no es posible hacer descripciones científicas detalladas o afirmaciones matemáticas exactas, la inerrancia significa que la Biblia, oiga bien, hermano, y con esto concluyo, que la Biblia, cuando es juzgada por el uso de su tiempo, enseña la verdad sin ninguna afirmación de error. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga y que usted pueda salir en este día convencido y con claridad de que nosotros tenemos la fuente más segura e inerrante, que es la Biblia como palabra de Dios, y que usted sepa que la Biblia es infalible, y si algo falla, no es la Biblia, es usted. Lo que nosotros tenemos que aprender es a manejar correctamente nuestra Biblia. Y es lo que vamos a ver el próximo martes. Que Dios le bendiga.